por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, se realizará el sistema de evaporación en efecto múltiple. Para entender este sistema se ejemplificará con un problema de aplicación, el cual dice: se requiere concentrar una solución diluida mediante evaporación con un proceso en evaporación múltiple efecto, con 4 evaporadores según el diagrama siguiente. El diagrama nos muestra las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Nuestra corriente de entrada número 1, la cual es solo vapor de agua, que sale en la corriente número 2. La evaporación provocada por el vapor de agua dentro del evaporador número 1 sale en la corriente 3, que entra al evaporador número 2, que ésta a su vez provoca una evaporación en el evaporador número 2, que sale en la corriente número 5. Y así simultáneamente hasta que el vapor sale en la corriente número 9 del evaporador 4. Tenemos nuestra corriente de entrada número 10, la cual se desplaza al evaporador número 3, a su vez al número 2 y a su vez al número 1, obteniendo una corriente de salida número 14 del evaporador número 1. El proceso tiene las siguientes características. En la unidad 1 se evapora el 90% de lo que se evapora en la unidad 4. En la unidad 2 se evapora el 93% de lo que se evapora en la unidad 4. En la unidad 3 se evapora el 95% de lo que se evapora en la unidad 4. La solución diluida en la corriente 10 tiene 5% de sólidos y 95% de agua. Se desea obtener 1500 kilogramos por hora de una solución concentrada que contenga 28% de sólidos y el resto de agua. Ahora vamos a colocar los datos proporcionados por el problema en nuestro sistema. Vamos a plantear nuestro balance global, que es el flujo másico de la corriente 10 igual al flujo másico de la corriente 14 más el flujo másico de la corriente 4 más el flujo másico de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente 8 más el flujo másico de la corriente 9. El flujo másico de entrada de la corriente 1 y el flujo másico de salida de la corriente número 2 no las consideramos para el balance global, ya que lo mismo que entra en la corriente 1 es igual a lo que sale en la corriente 2, ya que esto no entra al evaporador, entonces no es parte del sistema. El problema nos menciona que el proceso tiene las siguientes características. En la unidad 1 se evapora el 90% de la unidad 4. En la unidad 2 se evapora el 93% de lo que se evapora en la unidad 4. Y en la unidad 3 se evapora el 95% de lo que se evapora en la unidad 4. Recordemos que estas corrientes lo único que contienen son agua. Por lo tanto, lo que se evapora en el evaporador 1, en la corriente 3, es igual a lo que va a salir en el evaporador 2, en la corriente 4. Por lo tanto, el flujo másico de la corriente 3 va a ser igual al flujo másico de la corriente 4. El flujo másico de la corriente 5 va a ser igual al flujo másico de la corriente 6 y a su vez el flujo másico de la corriente 7 va a ser igual al flujo másico de la corriente 8. Con esto podemos determinar un nuevo balance global. El flujo másico de la corriente 10 es igual al flujo másico de la corriente 14 más el flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 5 más el flujo másico de la corriente 7 más el flujo másico de la corriente 9. Ahora vamos a realizar nuestro balance por componentes. Primero del agua. El flujo másico de la corriente 10 por la fracción másica de la corriente 10 del agua
es igual al flujo másico de la corriente 14 por la fracción másica del agua, más el flujo másico de la corriente 4, más el flujo másico de la corriente 6, más el flujo másico de la corriente 8, más el flujo másico de la corriente 9. En sólidos, el flujo másico de la corriente 10 por la fracción másica de la corriente 10 de sólidos es igual al flujo másico de la corriente 14 por la fracción másica de la corriente 14 del agua. Del balance por componentes de sólidos podemos obtener el flujo másico de la corriente 10. El flujo másico de la corriente 10 es igual, paréntesis, el flujo másico de la corriente 14 por la fracción másica de la corriente 14 de sólidos, cerramos paréntesis, entre la fracción másica de sólidos de la corriente 10. Enter. Este es nuestro valor del flujo másico de la corriente 10. Colocamos nuestro dato obtenido en nuestra corriente correspondiente. Enter. Ahora vamos a dejar toda nuestra ecuación del balance global en función de M9. Tenemos que el flujo másico de la corriente 10 es igual al flujo másico de la corriente 14 más el flujo másico de la corriente 3, que es igual a 0.9 por el flujo másico de la corriente 9, más el flujo másico de la corriente 5, que es igual a 0.93 por el flujo másico de la corriente 9, más el flujo másico de la corriente 7, que es igual a 0.95 por el flujo másico de la corriente 9, más el flujo másico de la corriente 9. Entonces, el flujo másico de la corriente 9 es igual a el flujo másico de la corriente 10 menos el flujo másico de la corriente 14. Esto entre la suma de las fracciones que multiplican al flujo másico de la corriente 9. 0.9 más 0.93 más 0.95 más 1. Cerramos paréntesis, enter. Este es nuestro valor del flujo másico de la corriente 9. Colocamos nuestro dato obtenido enter. Ahora, del balance general de la unidad 4, que es el flujo másico de la corriente 7 más el flujo másico de la corriente 10 es igual al flujo másico de la corriente 9 más el flujo másico de la corriente 8 más el flujo másico de la corriente 11. El flujo másico de la corriente 7 y el flujo másico de la corriente 8 son iguales. Por lo tanto, nuestro balance general queda así. El flujo másico de la corriente 10 es igual al flujo másico de la corriente 9 más el flujo másico de la corriente 11. Con esta ecuación podemos determinar el flujo másico de la corriente 11, que es igual al flujo másico de la corriente 10 menos el flujo másico de la corriente 9. Enter. Este es nuestro valor del flujo másico de la corriente 11. Ahora vamos a realizar nuestro balance por componentes de la unidad 4. En sólidos, el flujo másico de la corriente 10 por la fracción másica de la corriente 10 es igual al flujo másico de la corriente 11 por la fracción másica de la corriente 11.
Aquí podemos calcular la fracción másica de la corriente 11. Esto es igual, paréntesis, el flujo másico de la corriente 10 por la fracción másica de la corriente 10 de sólidos, cerramos paréntesis, entre el flujo másico de la corriente 11, enter. Colocamos nuestro dato obtenido, enter. Recordando que nuestras fracciones másicas nos tienen que dar 1, podemos calcular nuestra fracción másica de la corriente 11 del agua, que esto es igual a 1 menos nuestra fracción másica de sólidos, enter. Este es nuestro valor en la fracción másica de la corriente 11 de agua. Ahora, conociendo el flujo másico de la corriente 9, se puede calcular el flujo másico de la corriente 5, que es igual al flujo másico de la corriente 6, el flujo másico de la corriente 7, que es igual al flujo másico de la corriente 8, y el flujo másico de la corriente 4, que es igual al flujo másico de la corriente 3. El flujo másico de la corriente 5 y flujo másico de la corriente 6 es igual a 0.93 por nuestro flujo másico de la corriente 9, enter. Para el flujo másico 7 y 8 es igual 0.95 por el flujo másico de la corriente 9, enter. Para el flujo másico de la corriente 4 y 3 es igual 0.9 por nuestro flujo másico de la corriente 9, enter. Ahora vamos a realizar nuestro balance general de la unidad 3. El flujo másico de la corriente 5 más el flujo másico de la corriente 11 es igual al flujo másico de la corriente 6 más el flujo másico de la corriente 7 más el flujo másico de la corriente 12. El flujo másico de la corriente 5 y flujo másico de la corriente 6 son iguales, entonces nuestra ecuación queda: el flujo másico de la corriente 11 es igual al flujo másico de la corriente 7 más el flujo másico de la corriente 12. Con esto podemos determinar el flujo másico de la corriente 12. Esto es igual a el flujo másico de la corriente 11 menos el flujo másico de la corriente 7, enter. Ahora vamos a realizar un balance por componente de la unidad 3 de sólidos, donde el flujo másico de la corriente 11 por la fracción másica de la corriente 11 de sólidos es igual al flujo másico de la corriente 12 más por la fracción másica de la corriente 12 de sólidos. De aquí podemos determinar nuestra fracción másica de sólidos en la corriente 12. Esto es igual, paréntesis, flujo másico de la corriente 11 por la fracción másica de sólidos en la corriente 11, cerramos paréntesis, entre nuestro flujo másico de la corriente 12, enter. Colocamos nuestros datos. Y calculamos el flujo másico de la corriente 12 del agua, que esto es igual a 1 menos nuestra fracción másica de sólidos. Realizamos nuestro balance general de la unidad 2 para calcular el flujo másico 13, que esto es igual al flujo másico de la corriente 12 menos el flujo másico de la corriente 5, enter. Ahora vamos a realizar nuestro balance por componentes en la unidad 2. Esto es igual, paréntesis, el flujo másico de la corriente 12 por la fracción másica en sólidos entre nuestro flujo másico de la corriente 13, enter. Colocamos nuestros datos obtenidos y de esta forma tenemos nuestro sistema completo. Por su atención, gracias.